buenos días. Nosotros somos el equipo número 6, conformado por Marco Álvarez, Marisol Zamorano, Gabriela Valenzuela, David Puebla, Carla Velázquez y Francisco Pérez. Y hoy les vamos a hablar sobre la cinética enzimática. En esta presentación vamos a ver lo que es la cinética enzimática, así como las fases de la misma. Vamos a ver lo que es la ecuación de Michaelis-Menten, los puntos importantes de dicha ecuación. También vamos a ver lo que son los factores que afectan la actividad enzimática y por último una conclusión del tema. De forma introductoria tenemos que los enzimas son proteínas que realizan la catálisis de reacciones químicas en los seres vivos. Aunque estas reacciones enzimáticas obedecen a los mismos principios de la cinética química, se diferencian por el hecho de que las enzimas son saturadas por los sustratos. Durante una reacción enzimática, el sustrato se une químicamente a la enzima para formar el complejo enzima-sustrato. La cinética enzimática es el estudio de las velocidades de reacción catalizadas por las enzimas y los factores que afectan esta velocidad de reacción. Estos parámetros suelen incluir a la temperatura, el pH y la concentración del sustrato. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Esta se mide con facilidad ya que en muchos casos no es necesario purificar o aislar el enzima. Al medirse se debe hacer en las condiciones óptimas de pH, temperatura y presencia de cofactores. La velocidad de reacción observada es la velocidad máxima. Ahora yo hablaré sobre las fases de la cinética enzimática. Como sabemos, una simplificación en los experimentos cinéticos consiste en medir la velocidad inicial. Si el tiempo es suficientemente corto, la disminución del sustrato va a ser mínima y esta se le considera casi constante. En la cinética enzimática se distinguen tres fases. La primera fase es la cinética de primer origen. Esta se da cuando en una concentración baja de sustrato la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración del sustrato, es decir, hay una relación lineal. La segunda fase es la cinética de orden cero, que esta se da cuando en una concentración alta de sustrato la velocidad de la reacción se hace prácticamente constante e independiente de la concentración del sustrato. Y la tercera fase es la cinética mixta, que esta se da cuando en concentraciones de sustrato intermedias la velocidad del proceso deja de ser lineal y a esta zona se le denomina cinética mixta. Ahora les hablaremos sobre la ecuación de Michaelis-Menten. En 1913, Leonard Michaelis y Maud Menten propusieron una ecuación de velocidad que explica el comportamiento cinético de las enzimas. Dicha ecuación es utilizada para explicar la relación observada entre la velocidad inicial y la concentración inicial de sustrato. También propusieron que las relaciones catalizadas enzimáticamente ocurren en dos etapas. Una primera etapa donde se forma el complejo enzima-sustrato y una segunda etapa donde el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto liberando el enzima libre, así como se puede apreciar en la imagen. Aquí podemos ver la ecuación de Michaelis-Menten, que como dijimos al inicio, describe cómo varía la velocidad de reacción con la concentración del sustrato. Esta ecuación nos dice que la velocidad inicial de la reacción va a ser igual a la velocidad máxima del sustrato dividido entre la constante de Michaelis-Menten más la concentración de sustrato. Ok, a continuación vamos a hablar de algunos de los puntos importantes sobre la cinética de Michaelis-Menten y la ecuación en general. Primero vamos a entender que este es un modelo sencillo de reacción enzimática desarrollado por Leonard Michaelis y Maud Menten en 1913. Este modelo está basado en los dos supuestos en donde una reacción enzimática tiene lugar en dos pasos, que es la formación de un complejo enzima y la disociación de la enzima y el producto. Como primer punto importante, vamos a tener las características de la constante. Esto se refiere a que es una característica de una enzima para un sustrato y va a reflejar la afinidad de la enzima por ese sustrato. En este parámetro, la constante no varía con la concentración de la enzima. Como segundo, vamos a tener el significado de las constantes. Primero es la pequeña.
que va a reflejar una alta afinidad de la enzima por su sustrato, porque a una baja concentración del mismo, la enzima ha desarrollado la mitad de la velocidad máxima. En cambio, pues si tenemos una constante grande, se va a reflejar una baja afinidad de la enzima por su sustrato, porque a una concentración elevada del mismo, pues la enzima ha desarrollado la mitad de la velocidad máxima. También por otra parte, vamos a tener la relación de la velocidad con la concentración de la enzima, y pues este va a ser directamente proporcional a la concentración de la enzima a cualquier concentración de sustrato. Es decir, si la concentración enzima es disminuido a la mitad, la velocidad inicial de la reacción pues está reducida también a la mitad de la original. Y pues como por último punto, pero no menos importante, va a ser el orden de la reacción. Este es cuando la concentración del sustrato pues es más pequeña que la constante de Michaelis-Menten, pero pues la velocidad de reacciones será aproximadamente igual a la concentración que va a ser el sustrato. Los factores que afectan la actividad enzimática son la concentración del sustrato. A mayor concentración del sustrato a una concentración fija de la enzima se obtiene la velocidad máxima. Después tenemos la concentración de la enzima. Cuando hay sustrato disponible, un aumento en la concentración de la enzima aumenta la velocidad enzimática hasta cierto límite. Ahora tenemos a la temperatura. Un incremento de 10 grados centígrados duplica la velocidad de reacción hasta ciertos límites. El calor desnaturaliza las proteínas, por lo tanto, si la temperatura se eleva demasiado, la enzima pierde su actividad. El pH también puede afectar la actividad enzimática, ya que el pH óptimo es de 7. La presencia de cofactores. Muchas enzimas dependen de los cofactores. La concentración del cofactor debe ser igual o mayor que la concentración de la enzima para obtener una actividad catalítica máxima. Muy bien, entonces como conclusión podemos tomar que las enzimas son estructuras proteicas que trabajan con función catalítica, la cual sucede en todo el cuerpo en realidad, pues las enzimas se producen en todas partes, tejidos, estructuras, órganos, en todo en general. Cada uno de las enzimas del cuerpo van a trabajar con una función específica. Un ejemplo es la hidrolasa, que trabaja con la función de la rotura de moléculas pesadas, de donde se puede adquirir energía por medio de la hidrólisis, ya que ahora pueden ser reactivas con el agua. O de las aminotransferasas, que tienen como propósito una cosa, que es la catálisis del grupo amino en las moléculas para poder adquirir energía a través de la síntesis en el hígado. Cabe resaltar que los enzimas son altamente sensibles respecto a su labor y su función, respecto a que múltiples factores pueden alterar su, por ejemplo, velocidad catalítica. Por ejemplo, que algunas enzimas como la pepsina trabajan con un pH específico que es un estimado de alrededor de 1.5. Si este pH llegara a ser o más alto o más bajo, la enzima podría retrasar o incluso terminar por ser inhibida su función catalítica. O la enzima de la amilasa, por ejemplo, si su pH llegara a ser bastante alto, podría incluso hasta por terminar de desnaturalizar la enzima. Los enzimas, según el medio al que estén expuestos, tienden a tener alteraciones respecto a su función catalítica. Por un lado, por ejemplo, si su pH o es muy alto o muy bajo, puede llegar, como lo mencioné, hasta a desnaturalizarse. También, y de la manera más radical, está el cambio de temperaturas, que llegan a ser hasta extremas. Según si la temperatura es baja, la función de la enzima llega a ser más lenta. Y por el contrario, si llega a estar la temperatura a la que está expuesta la enzima es más alta, entonces la temperatura provocará que la enzima trabaje o más rápido, o en caso más extremo puede llegar hasta desnaturalizarse, de manera que puede retrasar su función o incluso, por así decirlo, destruir la enzima, siendo aquí cuestión de la termodinámica. Y como punto final, los enzimas se van a producir de manera automática en el cuerpo, sin existir algún tipo de factor que pueda especificar el cuándo o cuánta enzima se tiene que producir. Esta se va a producir automáticamente según el tipo de necesidad morfológica.
según el tipo de necesidad que haya que cumplir. Por ejemplo, el más común es el ejemplo del hambre. Inmediatamente que nos dé, iniciará la producción enzimática para señal de que hay que comer. De manera automática en nuestro cuerpo se producirían tipos de enzimas como por ejemplo enzimas pancreáticas o la pepsina. O es más, la propia saliva es indicador de la producción enzimática. También los enzimas trabajan como algún tipo de mecanismo adaptativo, de manera que los enzimas, según la necesidad morfológica que haya que satisfacer, va a haber una mayor o menor producción para la síntesis de estas enzimas, como por ejemplo que la carne se puede sintetizar gracias a que existe un tipo de proteínas llamadas proteasas, pero como respuesta adaptativa, digamos, una persona que se vuelve vegetariana, con el tiempo irá desarrollando una menor producción de este tipo de enzimas. O sea, es algo adaptativo a la producción enzimática. Y bueno, eso sería todo por parte de nuestro equipo. Gracias.